¿Qué sucedería si te dijera que uno de los poderes más transformadores que puedes activar no reside en hacer, sino en no hacer? ¿Y si el verdadero control de tu existencia comenzara no al hablar, sino al guardar silencio con propósito? En un mundo saturado de voces, exigencias y estímulos constantes, elegir no prestar atención se ha vuelto un acto revolucionario. Pero no cualquier tipo de ignorancia, sino aquella tejida con sabiduría. Ignorar como lo hacen los sabios, desde la conciencia plena, la compasión y la lucidez. La mayoría de las personas piensa que el poder está en el control, en la reacción, en la defensa. Creen que su identidad se fortalece con cada argumento ganado, con cada palabra impuesta sobre otra. Sin embargo, los antiguos maestros orientales, en especial dentro del budismo, enseñaron algo muy distinto, que quien no responde es más libre que quien siempre reacciona, que aquel que decide no engancharse con aquello que no merece su energía comienza a dominar su mundo interior, como un emperador sereno. Imagina por un momento que caminas por un sendero montañoso y en cada paso alguien te arroja piedras esperando que te detengas, gires y respondas con violencia. Pero tú permaneces en silencio, firme, y las piedras caen a tu alrededor sin tocarte. El ruido se desvanece a lo lejos, y la montaña permanece inmóvil ante el viento. Así es el arte de ignorar con sabiduría. Este texto es una invitación a explorar no al ego que ansía tener la razón, sino al alma que anhela la paz. Hablaremos del poder sutil de no reaccionar, de cómo el budismo ha transmitido durante siglos el camino hacia la ecuanimidad, y por qué no engancharse puede ser una de las formas más elevadas de proteger tu energía. Te mostraremos por qué no necesitas responder a todo, cómo discernir entre lo que merece tu atención y lo que solo busca drenarla, y cómo cultivar una mente inquebrantable en medio del caos. Porque en tiempos de ruido, el silencio consciente se transforma en la expresión más pura de sabiduría. Prepárate para descubrir una enseñanza antigua y poderosa, un secreto visible para muchos pero comprendido solo por pocos. Ignorar desde la comprensión y no desde la indiferencia es una manera profunda de amar y proteger tu paz interior. Proteger tu paz es cuidar tu alma. Cuando Siddhartha Gautama, el príncipe que abandonó su reino, se sentó bajo el árbol de la iluminación, no buscaba el bullicio del mundo, sino el núcleo silencioso que habita en cada ser. El Buda, como sería conocido, no enseñó a sus discípulos a confrontar al mundo con agresividad, ni a ganar discusiones o mantener una imagen social. Enseñó a mirar con claridad, y al ver con claridad, uno deja de engancharse con lo que carece de sustancia. En las enseñanzas budistas, uno de los fundamentos esenciales es el desapego. Pero no se trata de dejar de sentir, sino de no enredarse en las emociones. Es contemplar una emoción, un juicio o una crítica con la misma distancia que observamos una nube pasar por el cielo, reconocerla, aceptarla y dejarla seguir su curso. Este es el núcleo del poder de ignorar desde una perspectiva espiritual. No es desprecio, sino maestría interior. Los budistas llaman a esta actitud upekkha, que suele traducirse como ecuanimidad. Es la joya que completa las 4 moradas sublimes, junto con la compasión, el amor benevolente y la alegría empática. La ecuanimidad es mantenerse centrado incluso cuando el mundo exterior se desestabiliza, es ignorar no desde la indiferencia o el orgullo, sino desde la compasión que protege tu energía y evita que se disperse en estímulos que no edifican tu camino. Un ejemplo histórico: cuando Buda era confrontado por provocadores, no respondía con ira sino con preguntas. Cuando lo insultaban, no devolvía el agravio, sino que sonreía. Cuando un hombre le lanzó palabras duras esperando una reacción, él contestó: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo? Así, el insulto regresaba vacío a quien lo lanzó. Esta actitud fue revolucionaria, incluso subversiva en su época, porque mientras líderes y brahmanes discutían sobre jerarquías, Buda enseñaba que la libertad verdadera nace cuando dejamos de depender del juicio externo para definir quiénes somos. En palabras del Dhammapada, como una roca sólida que no se mueve con el viento, así permanece el sabio, imperturbable ante el elogio o la crítica. Las escuelas Mahayana y Zen profundizaron esta sabiduría. En Zen, el maestro no responde con largos discursos sino con silencio,
gestos o paradojas. Enseñan que la verdadera sabiduría no está en las respuestas que damos, sino en el espacio que creamos entre los estímulos y nuestras reacciones. En ese espacio reside nuestra libertad. Ignorar con sabiduría no es un método para dominar a otros, sino un camino hacia la soberanía del alma. Nos libera del teatro de máscaras donde todos compiten por tener la razón y nos conecta con el centro luminoso que observa sin juicio, sin reacción, sin ataduras. En el corazón del budismo hay una metáfora poderosa, la mente como un lago sereno. Cuando el agua está quieta refleja con precisión la luna, las estrellas y el cielo. Pero si lo agitas, solo ves distorsiones. Esta imagen revela un principio esencial. Cuando reaccionamos, perdemos claridad. Cuando observamos, empezamos a entender. Ignorar con sabiduría no significa cerrar los ojos ni escapar de la vida. Es, por el contrario, preservar la pureza del lago interno. En un mundo saturado de estímulos, opiniones y emociones reactivas, ignorar no es debilidad, sino resistencia espiritual. No es pasividad, sino una elección consciente de no alimentar lo que no edifica. El budismo nos enseña que todo lo que percibimos con los sentidos son impermanentes, como ecos en una cueva vacía. Buda lo llamó anicca, la impermanencia de todos los fenómenos. Entonces, si un insulto no tiene base duradera, ¿por qué cargarlo como un peso por años? ¿Por qué permitir que el ruido externo condicione nuestro estado interno? Aquí aparece una ley fundamental, la ley de causa y efecto. En el budismo, cada experiencia surge de una causa y produce un efecto. Si ante una crítica respondemos con ira, estamos generando más sufrimiento. Pero si observamos la emoción sin actuar desde ella, rompemos ese ciclo, liberamos karma. Y eso es una revolución silenciosa. La rama japonesa Zen profundiza esta enseñanza con la práctica del zazen, la meditación sentada. No se trata de huir del mundo, sino de observar los pensamientos como nubes que cruzan el cielo. No nos aferramos ni tratamos de disiparlas, simplemente respiramos y observamos. Con el tiempo, esta práctica se traslada a la vida diaria. Cuando alguien te ofende, no reaccionas de inmediato. Respiras, observas y eliges actuar desde la presencia, no desde la impulsividad. Un ejemplo elocuente es el de un monje que, tras recibir una bofetada, no respondió. Su discípulo, indignado, le preguntó por qué no defendía su dignidad. El maestro contestó, ¿qué valor tiene defender un yo que no tiene existencia real? En esta frase resuena una verdad central. El ego es una ilusión construida por el apego a las percepciones. Ignorar lo que alimenta ese ego es acercarse a la libertad genuina. Por supuesto, esto no implica permitir abusos o violencias. El budismo distingue claramente entre no reaccionar y la pasividad. Ignorar con sabiduría incluye establecer límites saludables desde la compasión, sin odio ni revancha. Es el arte de actuar sin ser dominado por la emoción, de responder sin quedar atrapado. La mente entrenada para no reaccionar no se endurece, se vuelve ligera, como una flor de loto que, aunque crece en el lodo, permanece pura. Así, cuando alguien intenta herirte, no entras en su juego. Cuando el ambiente se agita, tú te conviertes en el centro estable. Esta práctica, este poder, no se conquista en un día. Requiere vigilancia interior, humildad y dedicación constante. Pero cada vez que eliges el silencio en lugar de la respuesta automática, el desapego en vez de la validación externa, fortaleces una cualidad rara y valiosa, la maestría sobre tu propio campo energético. En los textos sagrados del budismo mahayana se dice que el bodhisattva, el ser despierto que decide permanecer en el mundo para aliviar el sufrimiento de otros, no actúa desde el ruido sino desde el silencio. Este silencio no es ausencia de palabras, sino una presencia íntegra que ninguna ofensa puede atravesar. En este punto, ignorar se vuelve un arte tan delicado como la más fina expresión espiritual, la espada invisible que corta el ego y el escudo que protege el alma. En una sociedad dominada por la necesidad constante de responder, opinar, defender y convencer, ignorar se transforma en un gesto revolucionario.
Pero es importante aclarar, ignorar no es desprecio, es discernimiento. No significa cerrar el corazón, sino abrirlo tanto que lo pequeño ya no lo afecte. Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego al reconocimiento, a la identidad, al juicio externo. Cuando alguien te ignora, critica o traiciona, lo que duele no es el hecho en sí, sino la historia que construyes en torno a ese hecho. No soy suficiente, me rechazan, debo defenderme. Esas narrativas son las cadenas del ego, y la forma más profunda de ignorar es liberarse de esas historias. Ignorar no al otro, sino a la interpretación que hacemos. Muchos maestros budistas afirman que la verdadera fortaleza espiritual no se mide por cuánto conocimiento acumulamos o cuántos mantras recitamos, sino por nuestra capacidad de mantener la ecuanimidad cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Esta es la práctica de la upekkha, una de las 4 moradas sublimes que significa imperturbabilidad. No es indiferencia emocional, sino serenidad que no depende de los altibajos externos. El arte de ignorar también nos plantea una pregunta: ¿cuánta energía desperdicias reaccionando a lo que no merece tu atención? Cada emoción no gestionada, cada pensamiento repetitivo, cada reacción impulsiva es una fuga de tu fuerza vital. El budismo enseña que conservar esta energía es clave para avanzar hacia la iluminación. Ignorar es, entonces, proteger tu templo interior. Un antiguo proverbio zen dice: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. En otras palabras, mientras más nos concentramos en lo superficial, la crítica, el juicio, la opinión pasajera, más nos alejamos de la verdad profunda. Aprender a ignorar es aprender a ver la luna en medio del ruido de los dedos que apuntan, distraen y reclaman. Ignorar desde la conciencia no es desconexión, sino alineación. Es actuar desde el centro, no desde la periferia. El monje que sonríe ante la provocación no lo hace porque no siente, sino porque sabe que la paz no depende del entorno. Al ignorar el ataque, abraza su práctica, y eso es compasión, no alimentar la cadena de dolor. A menudo, lo más sabio que puedes hacer por ti y por los demás es no responder en el mismo nivel vibratorio que te ataca. Elevarte, respirar, recordar que no eres ni tus emociones ni tus pensamientos pasajeros, ni la proyección de otros. Cada vez que eliges no reaccionar, no engancharte, no responder desde el ego, estás diciendo: yo gobierno mi templo. Honras así el principio budista de que la verdadera libertad nace en el espacio entre estímulo y respuesta, y en ese espacio reside tu poder más profundo. En el camino espiritual, ignorar no es huir ni indiferencia, es un cuidado interior avanzado, un escudo forjado en la alquimia del discernimiento. Pero, ¿cómo aplicar esta sabiduría en la vida diaria sin caer en la evasión o la represión? Aquí te dejo 5 prácticas esenciales para cultivar el arte de ignorar desde una conciencia elevada, sin perder la conexión ni cerrarte al mundo. 1. Silencio como elección sagrada. Antes de reaccionar, detente, respira profundo y observa la emoción que surge. El silencio no es vacío, sino un espacio fértil donde brota la respuesta consciente. Al ignorar ciertos estímulos, comentarios hirientes, provocaciones o expectativas, no reprimes tu voz, fortaleces tu trono interior. Haz del silencio una rutina diaria, dedicando solo 5 minutos para escuchar tu respiración sin juzgar. Ese será tu refugio en el caos. 2. Cuida tu energía, no todo merece tu atención. Piensa en tu fuerza vital como una moneda sagrada, cada pensamiento o emoción que alimentas es un gasto. Entra en conflictos sin sentido y dramas ajenos solo drenarán tu esencia. Pregúntate siempre: ¿esto me construye o me consume? Aprender a ignorar no es ser frío, es amor propio en acción. Sé como el cielo, amplio, silencioso, imperturbable. 3. Ejercicio de observación, el espejo del otro. Cuando alguien te irrita o proyecta negatividad, practica el espejo. Pregúntate: ¿qué parte de mí está reaccionando? ¿Estoy viendo a la otra persona o mis propias heridas? Ignorar al otro no significa negarlo, sino reconocer que su juicio solo tiene poder si se lo entregas.
Esta práctica convierte tus reacciones automáticas en oportunidades para conocerte mejor. 4. Fortalece tu eje espiritual. Cuando estás desalineado, cualquier viento externo te mueve. Pero con un centro firme mediante meditación, contemplación, oración o conexión con la naturaleza, eres como una montaña en medio de la tormenta. Establece una rutina diaria con lo sagrado, sea Dios, el vacío, la presencia o el silencio. Esa conexión creará un campo vibratorio que repelará todo lo que no esté en resonancia con tu frecuencia elevada. 5. Recuerda, ignorar es proteger lo que construyes. Cada vez que decides no reaccionar, dices, mi paz vale más que tu caos. Ignorar desde la sabiduría budista es un acto de compasión. No te permito contaminarme, ni continuar el ciclo de sufrimiento. Ignorar es mirar con amor y elegir no participar en el drama. Cuando estas prácticas se integran, ignorar deja de ser defensa y se transforma en un arte que te regresa a tu centro, disuelve la necesidad de validación y convierte tu vida en un santuario de profunda quietud. Al observar el corazón del budismo y otras tradiciones espirituales, encontramos una joya oculta, tallada con la paciencia del tiempo y la ternura de la compasión. La libertad interior no surge del control externo, sino del dominio sereno sobre nuestras respuestas. En esa calma, florece la virtud suprema, el poder de ignorar lo que no es esencial. Ignorar no es desprecio ni arrogancia, es discernimiento refinado, un idioma que entienden quienes han dejado de luchar contra su ego y han aprendido a escuchar el susurro del alma. Cuando ignoras con sabiduría, no huyes del mundo. Eliges en qué mundos quieres vivir dentro de ti. Has recorrido un camino hacia la comprensión profunda de que ignorar puede ser más revolucionario que responder, que a veces, el silencio duele más que 1000 palabras.